Bueno, la historia es muy fácil. Mi papá era químico farmacéutico, trabajaba en el Seguro Social y el Seguro Social pues era una entidad del gobierno. Resulta de que a ellos los obligaban a comprar un periódico mensual en el cual estaban todas las noticias del gobierno y allí pues salían todo lo que tenían que hacer como un mandato. Bueno, cuando él trabajaba en el Seguro Social, como dije antes, él era químico farmacéutico y entonces se dedicaba a hacer en ese tiempo las fórmulas magistrales, era lo que se hacía en el seguro y en todo el sector salud. Para las personas era el mismo producto pero con diferentes componentes, porque por ejemplo la persona que sufría de diabetes, la persona que sufría de la presión o la persona que tenía una cierta condición, había que hacerle una fórmula especial. Bueno, resulta de que él siempre se dedicaba a ayudar a la persona, no tanto a sacar beneficio económico. Entonces, él nos enseñó eso, nos inculcó eso desde pequeños. Nos decía, echen el pan en el agua y déjelo ir, que al cabo de los años llegará otra vez multiplicado. Presentamos Historias de Vida, un podcast de Radio Impacto 7, con sede en Miami, con enlace en el eje cafetero. Episodio 1. Alonso Osorio. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a mi podcast de hoy. Mi invitado es Alonso Osorio, hijo de Alonso Osorio, padre ya fallecido. Un excelente ser humano quien va a conversar con nosotros sobre varios tópicos importantes. Bueno, Alonso, entremos en materia. Usted y yo hemos hablado de muchas cosas, pero quería referirme en especial a un capítulo en la vida de su señor padre con el general Rojas Pinilla. ¿Cuál es la historia de su señor padre con el general Rojas Pinilla? Carlos, muchas gracias por la invitación. Estoy muy contento de poder participar de su programa. Bueno, la historia es muy fácil. Mi papá era químico farmacéutico, trabajaba en el Seguro Social y el Seguro Social pues era una entidad del gobierno. Resulta de que a ellos los obligaban a comprar un periódico mensual en el cual estaban todas las noticias del gobierno y allí pues salían todo lo que tenían que hacer como un mandato. Y a él no le gustaba mucho, no comulgaba mucho con esta situación y por ahí empezaron los problemas. Entonces él, ya viendo que no podía seguir con esa situación, renunció al Seguro Social. Papá sale del sector público, ¿y a qué se dedica? Bueno, cuando él trabajaba en el Seguro Social, como dije antes, él era químico farmacéutico y entonces se dedicaba a hacer en ese tiempo las fórmulas magistrales, era lo que se hacía en el seguro y en todo el sector salud. Para las personas era el mismo producto pero con diferentes componentes, porque por ejemplo la persona que sufría de diabetes, la persona que sufría de la presión o la persona que tenía una cierta condición, había que hacerle una fórmula especial. Entonces él se dedicaba a eso. Después de que sale del seguro, entonces se va a un pueblo en el valle que se llama el Cairo Valle y allí empezó a seguir con la misma situación, a trabajar haciendo las fórmulas magistrales y se dedicó a ayudar a la gente en el pueblo porque tenía muchas necesidades. Estamos hablando de los años 50 en la que lo que había era mucha violencia. La gente se manipulaba mucho por los partidos políticos de la época y entonces había muchas necesidades en los pueblos. ¿Cómo llegan ustedes al municipio de Dos Quebradas y allí su señor padre funda una de las droguerías o farmacias más exitosas de Dos Quebradas, La Humanitaria? En Dos Quebradas porque mi abuelo, el papá de mi papá, tenía una casa aquí en Dos Quebradas y entonces le dijo, bueno, pues si ya se va a venir del Cairo, ponga una farmacia aquí en Dos Quebradas, en la casa mía. Y entonces así efectivamente llegamos a lo que hoy es la calle 45 con carreras 15 y 16, donde empezó una droguería. Y allí empezó a buscar el nombre de la droguería. Había una inspección de policía cerca y el inspector
llamaba a cada momento a mi papá, vea que hay una situación, que hay una señora que tiene ciertas necesidades, ciertos problemas, y entonces él pues colaboraba mucho con el inspector y empezó a ayudarle a la comunidad por medio de la inspección de policía. Entonces el señor le decía, hombre, usted es muy humanitario, y aquí empezó a poner el apodo. Cuando ya él puso la farmacia, entonces dijo, ¿por qué no la ponemos la droguería humanitaria? Y ahí fue donde nació la droguería humanitaria. Alonso, ¿su papá muere estando en la droguería o en la farmacia La Humanitaria o se estaba desempeñando en otros quehaceres? Bueno, él en el tiempo que estuvo en Dos Quebradas tuvo varias farmacias porque la gente lo buscaba, era él. Entonces, él tenía una farmacia, la ubicaba, la hacía producir y entonces llegaba la persona a comprar el negocio, entonces él vendía el negocio y montaba otra farmacia en otro lugar. Entonces él tuvo varios negocios, todos en Dos Quebradas, todos eran farmacia, y entonces cuando ya él enfermó, dejó la farmacia y ya cuando él fallece no tenía en este momento ningún vínculo con las farmacias. Alonso, para usted, ¿cuál es el mayor legado que deja Alonso Osorio, su señor padre? Bueno, resulta de que él siempre se dedicaba a ayudar a la persona, no tanto a sacar beneficio económico. Entonces, él nos enseñó eso, nos inculcó eso desde pequeños, nos decía, echen el pan en el agua y déjelo ir, que al cabo de los años llegará otra vez multiplicado. Entonces este legado nos lo dejó no solamente a mí, sino también a mis hermanas, que ellas en el ámbito político también se desarrollaron, y una de ellas fue presidente del Consejo de Dos Quebradas, la otra empezó desde guarda y siguió una carrera política hasta ser candidata a la alcaldía de Dos Quebradas, y entonces lo que nos dejó fue un amor, una devoción por querer ayudar y por poderle servir a la comunidad. Claro, es que no solamente él se dedicaba a ayudar a la gente, sino que era un papá excepcional, era un sabio, digámoslo así, con la familia. Nunca él nos daba una palabra grosera o una palabra mal dicha, sino que al contrario nos inculcaba buenos modales, amor por la gente, amor por la familia, amor para que uno pudiera aprender de la gente y la gente aprendiera de uno. Y entonces eso es lo que nosotros somos hoy en día, unas personas que continuamos con lo que él nos inculcó. Pero una palabra muy especial que me causa mucho, interés, es que cuando uno va a atender a una persona, ¿la atiende bien o no la atiende? Esa es una palabra que él tenía. Y él decía, bueno, usted tiene que atender a la gente bien. El cliente tiene siempre la razón. Usted o lo atiende bien como debe ser o no lo atiende. Y entonces eso me quedó a mí en la mente para no solamente los negocios o para la gente, sino también para la familia. Cuando uno invita a alguien, debe atenderlo con todas las de la ley para que esa persona se sienta contenta y se sienta satisfecha y bien atendida en su casa. No, Carlos, muchas gracias a usted por tenerme en cuenta y por siempre estar pendiente de nosotros y poder nosotros colaborar con su valioso programa. Presentamos Historias de Vida, un podcast de Radio Impacto 7 con sede en Miami, con enlace en el eje cafetero.